¿Quieres conocer cómo Internet y las TIC han condicionado la política a día de hoy? Quédate hasta el final del vídeo. Y es que la política pues, no puede entenderse sin la comunicación y mucho menos sin la información, ¿verdad? Porque es que la información son unos mensajes que a nosotros nos hacen estar al tanto de la realidad, ¿no? Nos hace llevar a cabo una imaginación social respecto a la política, ¿no? Entonces nosotros lo damos por verídico, accedemos a una realidad imaginaria que nos creemos a través de la información, de todos estos mensajes que recibimos. Y es que al final el ser humano es, como decía Aristóteles, es un zoon político, no es un animal político y también es un animal social. Entonces la política, aquello que es la cosa de la polis, de todos, tiene que ver con la comunicación y con la información. A día de hoy nos hallamos inmersos en una nueva revolución industrial que es llamada una revolución comunicacional e informacional, en la que bueno, pues se llama a las sociedades de a día de hoy, se les llama las sociedades no industriales, que también, sino sociedades informacionales, de la era de la información. Para entender esto, podéis ampliar, por supuesto, como siempre os digo, mucha más información en el artículo y con otros artículos también, por supuesto, pero me voy a centrar en dos vertientes. Por un lado, la vertiente económica y cultural, sobre todo la económica, y por otro lado, la vertiente, digamos, de información política, esa vinculación entre el pueblo y entre una élite política. Centrándonos en el tema de la economía y la cultura, a partir de la Revolución Francesa se ha ido conformando el Estado-Nación. Bueno, pues bien, se suele decir que a día de hoy el Estado-Nación está en crisis. Está en crisis debido de la globalización, debido a que el Estado ya no tiene esa capacidad de ejercer ese poder que ejercía anteriormente sobre la nación. ¿Por qué? Bueno, pues porque la nación, esto es mejor verlo en el ámbito de la Unión Europea, porque la nación traspasa fronteras y se va conformando otra cultura, las lenguas van cambiando, el inglés va penetrando cada vez más, pero sobre todo en el tema de la economía, el Estado ya no tiene ese poder que tenía antaño para ejercer un control de la economía. Si es que al final los estados se han conformado a través de la guerra y a través de la economía, para proteger sus comercios. Y la guerra no ha sido otra cosa que un pretexto para proteger sus comercios, sus riquezas y sus mercados. Pero es que a día de hoy el Estado no puede. ¿Por qué? Porque debido a estas nuevas tecnologías, lo que anteriormente, antaño, era imposible, hoy se puede tributar en un país, pero trabajar en otro país. Comprar en un país, pero vender en otro país. Tener la sede en un país, pero comprar en un país y vender en otro país. Esto es debido, pues, bueno, por el Internet y las tecnologías de la información y de la comunicación. A día de hoy se van produciendo deslocalizaciones allá donde las empresas tengan mejores beneficios. Las empresas, el principal objetivo de las empresas, lógico y normal, y de todos nosotros, de los ciudadanos también, es minimizar los costes y maximizar los beneficios. Entonces, hoy una empresa se puede deslocalizar y poner su sede en Irlanda, que tiene unos impuestos de sociedades bastante bajos, pero sin embargo seguir ejerciendo y seguir vendiendo en España, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esto en el ámbito de la Unión Europea, pues bueno, se puede conseguir, porque se puede conseguir una cierta política europea, ¿no? Para que estos perjuicios no ocurran. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en Tailandia, en Indonesia, en Vietnam, ¿no? Bueno, pues vemos cómo se produce allí, en China también, que es más barato producir, los costes de producción son mucho más baratos, y se transporta y se vende en España, por ejemplo. Pero esto se ha hecho siempre, ¿no? Lo que pasa es que a día de hoy con Internet es mucho más sencillo. Es mucho más sencillo porque se pueden tener reuniones instantáneas, se pueden crear ciertos núcleos de redes transaccionales y esto lo que hace es que
se puede también invertir, ¿no? Se pueden comprar divisas de forma instantánea, etcétera, etcétera. Y esto lo que hace es que el Estado pierda ese poder de coacción a la hora de pagar, hacer que ciertos capitales paguen impuestos. Es decir, si un Estado está ejerciendo demasiada presión fiscal sobre una serie de empresas o empresa o de capitales, bueno, pues esas empresas podrán decidir mantener una pequeña organización empresarial en dicho país y traspasar o trasladar su sede a otro país donde no haya tanta presión fiscal y, sin embargo, mediante acuerdos de colaboración, etcétera, etcétera, con otras empresas, con subcontratas y demás, pues podrá seguir ejerciendo ese comercio en el país de donde ha huido, podrá seguir vendiendo, podrá seguir obteniendo beneficios, pero se habrá trasladado a otro sitio, su sede estará en otro sitio donde haya menos presión fiscal y, por tanto, más márgenes de beneficios. Pero ¿qué pasa también en el ámbito de la comunicación, pueblo y élite política? Si nos acordamos hace 20 años, la política era completamente diferente. A día de hoy vemos lo que pasa instantáneamente en la otra punta del mundo, o lo que ha dicho un político en Twitter, perdón, o bueno, o cualquier otra forma política de diversa índole, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos pasa es que mm, se puede fiscalizar mejor al poder político, algo que está muy bien, pero a su vez nos toca nuestras emociones, nuestra emocionalidad. Estamos viendo las injusticias en el mismo momento en nuestros teléfonos móviles. Parece que estamos ahí, ¿verdad? ¿Qué ocurre también? Que también estamos más manipulados, estamos más a merced de la información que vemos que la damos por verídica y probablemente sea una fake news, una desinformación o una manipulación. Entonces esto nos condiciona también a la hora de ir a votar. Hay que tener mucho, mucho cuidado. eh, Primero con la emocionalidad, ¿no? De ver una injusticia o algún político decir algo con lo que no estamos de acuerdo en nuestro teléfono móvil y luego también con la manipulación, que todo lo que vemos en nuestras pantallas puede no ser cierto o ser cierto a medias. Depende del contexto que se utilice, lo que se suele llamar una posverdad. ¿Es mentira? No, no es mentira. Pero ¿es verdad? Pues tampoco, depende de cómo se mire, ¿no? Entonces, esto da lugar a un populismo que le llamo yo 2.0. Por favor, ingresa en el artículo Internet y las TIC en política en liberaldemocracy.es, te quedará más claro, contrastarás información y muchísimas gracias por estar ahí y por haberme atendido. Un saludo. Chao.